Bueno, nosotros nos parece importante primero decir que somos sobrevivientes adultos del delito de abuso sexual en la infancia. En Mm. mi caso, además, me tocó ser mamá protectora de una niña, de un progenitor abusador, intentando defender a mi hija dentro del Poder Judicial. O sea, la paradoja es que una vez que yo me entero que este hombre había abusado de su hija mayor y voy al Poder Judicial a pedir ayuda, yo tengo que defender a mi hija del Poder Judicial. Esta es la paradoja, el drama de muchos adultas y adultos protectores de niños víctimas, que cuando vamos al Poder Judicial, como en mi caso, a pedir ayuda, a decir, ayúdame juez de familia, en mi caso juez de familia Rondina, que trabajaba en La Plata, en el juzgado de familia, en ese momento el número 2 de La Plata, le pido ayuda diciendo, mirá lo que me enteré, este hombre abusó de su hija mayor, ayúdame a que no dañe a mi hija, me encuentro con que en el juzgado que lo que querían demostrar era que era absolutamente falsa la denuncia de Romina, mis temores, y me obligaban a vincular a mi hija con este hombre, lo que significó que me terminara escapando, y esto fue ya en el año 2010, escapando y viviendo escondida con mi hija para evitar una orden de vinculación que hacía este juez de familia en contra, absolutamente en perjuicio de la niña, porque hoy cuanto más sabemos y más conocemos, sabemos que los abusadores van a seguir abusando mientras no haya intervención, que una vez que te enteraste que una persona abusó de un niño o niña, tenés que tener mucho cuidado y alejarlo absolutamente de todos los niños y niñas que tengas cerca. Un caso claro es lo que ha hecho la curia, ¿no? Cuando vemos que cuando un cura, ellos se enteraron de alguna denuncia y mudaron a estos curas del lugar, lo único que hicieron fueron multiplicar los abusos en todos los lugares donde estas personas fueron cambiados de territorio. A nivel intrafamiliar pasa absolutamente lo mismo. Si un juez, como en este caso Rondina, pero si también adentro de una familia nos enteramos que hay un abusador, la conducta a hacer es, además de escuchar, proteger, apachuchar, mimar al que se está animando a hablar, lo que hay que hacer es proteger a los niños y niñas que están alrededor de estos abusadores, porque sabemos que van a seguir abusando toda su vida. Y bueno, en mi caso, este es mi camino, por un lado sobreviviente de abuso, pero por otro lado haber intentado proteger a mi hija de un progenitor abusador. Y en ese contexto nos conocemos con Sebastián y armamos este colectivo que tenemos las dos características, que uno es el grupo de ayuda de pares, que es esto que yo en su primer momento empecé a hacer, buscando otras mamás para hablar del tema, para que nos ayudáramos entre nosotras, y la otra pata fundamental es esto de la visibilización, que es lo que hemos decidido con Sebastián desde el año 2012, y es el hablar de nuestros testimonios, hablar de nuestra vida para intentar que otros adultos también despierten, reaccionen y entre todos intentemos cambiar la suerte de la infancia. Ahora, las leyes que tiene nuestro país protegen en ese sentido a la víctima. ¿Hay camino todavía por recorrer? Bueno, tenemos un marco legislativo que viene de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos en materia de infancia, que en nuestro país obligó luego a sancionar la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue la adaptación de los mandatos de la Convención a nuestra legislación. En ese sentido diríamos que tenemos un marco normativo que es protector de la infancia, concebida como sujeto de derecho. Lo que falta muchísimo en nuestra recorrida pública y colectiva de tantos años por todo el país, es lo que siempre corroboramos, son los cambios reales, los cambios de prácticas, los cambios en lo cotidiano de las instituciones del Estado como garante de los derechos de la infancia, en sus distintos poderes y en sus distintas modalidades, nacional, provincial, municipales. Es decir, podríamos decir que lo formal, y siempre eso por supuesto es perfectible, es mejorable, pero tenemos un marco que en general establece a la infancia como sujeto de derecho. Ahora, el gran trecho, la gran diferencia se da después en las prácticas. Y ahí es donde tenemos muchísimo para trabajar, para cambiar y para interpelarnos como comunidad adulta en general. Por eso también nuestra presencia permanente en este diálogo con la sociedad y con los medios de comunicación
tratando todo el tiempo, y eso con esperanza sí lo vemos, que es contribuir a que cada vez haya más conciencia crítica en la sociedad, más sensibilidad con respecto a esta injusticia y más exigencia e interpelación al Estado como garante de los derechos de la infancia. Y es ese movimiento colectivo el que nosotros con mucha esperanza vemos que no para de crecer en nuestra sociedad civil desde hace años. Ahora, esto evidentemente, y bueno, se nota desde el camino hecho, el camino realizado, hay un cambio también en ese aspecto, quiero decir, la gente, las víctimas e incluso familiares se han abierto un poco más, se han animado un poco más a poder realizar las denuncias, ¿no? Y ese es el primer paso para cambiar la suerte de la infancia. Hasta ahora la sociedad se ha movido en el silencio, en el ocultamiento. Nos pasa a muchísimos sobrevivientes que cuando hemos hablado de nuestros abusos no encontramos que nuestros adultos le daban importancia, le daban entidad. Muchos no fuimos creídos, muchos de nuestros padres no hicieron nada. Y esto lo que había hecho era que los sobrevivientes guardaran la culpa, guardaran la vergüenza para ellos, la víctima cargada de vergüenza y de culpa, en lugar de tener la vergüenza y la culpa al agresor y sus cómplices. A medida que hablamos y nos encontramos con amor, con solidaridad, con respeto, se van acomodando las cosas y poniendo las cosas en su lugar. Acá hay un agresor absoluto, que es alguien que se aprovechó de su lugar de poder, de ser adulto, y hay una víctima absoluta, que es un niño, niña o adolescente, que en verdad no tenía ninguna chance de defenderse, y eso es lo que tenemos que saber, que los adultos somos los absolutamente responsables del abuso, pero también somos la solución. La sociedad adulta es la que tiene que tomar conductas activas en defensa de la infancia. No puede ser la infancia la que salga a defenderse, porque el abuso sexual se basa en un abuso de poder y está dado justamente por edad. Claro. O sea que esto es lo que tenemos que saber. Que los niños y niñas pueden conocer su cuerpo. Nosotros siempre defendemos la ley de ESI porque nos parece una herramienta fantástica para que los niños y niñas puedan de alguna manera poderse replantear los vínculos que se están teniendo en su casa o las cosas que les están sucediendo y puedan tener un ámbito donde poder hablar. Pero lo cierto es que si yo pongo a un niño o niña, aunque esté informado del tema y sepa, delante de un abusador va a ser abusado. Y esto también hay que saberlo, por eso es tan importante las actitudes que tengamos los adultos, que es poner distancia entre niños, niñas y personas vulnerables y personas que ya sabemos que han abusado, o porque tenemos la suerte de que algún familiar habló y nos viene y nos cuenta. Yo digo la suerte porque digo que la verdad es una bendición. A mí la verdad de Romina, que es esta piba, que es la hijastra, o sea, que hoy la reconocemos como hermana, mi hija la quiere como hermana, que me viene a avisar, la verdad y la luz la da Romina con su palabra, y es la que a mí me posibilita ser una mamá protectora. Entonces yo invito al resto de las madres, padres, familiares, que cuando hay alguien en la familia que habla y dice, el abuelo a mí me tocó la cola cuando tenía 5 años, en lugar de decir, ¿por qué lo venís a decir ahora? O venís a romper la familia, como todavía seguimos escuchando, se tome esta palabra como que es una luz y una posibilidad, primero de abrazar a este sobreviviente o a esta sobreviviente que viene cargando con ese dolor y esa vergüenza todos estos años, pero además nos posibilita de que si este individuo está vivo o viva, podemos empezar a proteger a todos los niños de la familia. Más allá del poder, del deber que tiene el Estado de, en verdad, tener un juicio y una condena. Pero la familia también puede empezar a actuar como protectora, básicamente teniendo el espacio de la casa, las fiestas, las reuniones para la víctima y no para los agresores. Ahora, a pesar del tiempo, por ahí, bueno, imagino yo que se han encontrado con casos incluso de personas adultas que han denunciado después de mucho tiempo, digamos, estos casos. Bueno, esto ha ayudado a la víctima, digamos, se ha sacado ese peso de encima, se ha conseguido hacer justicia, digamos, a pesar de mucho tiempo. Hablo de víctimas que hoy en día son adultos, ¿no? Yo por un lado voy a hablar, después de Sebas que hable de lo judicial. Yo te voy a hablar del grupo de pares. En nuestro grupo de pares tenemos compañeros y compañeras desde los 18 años hasta compañeros de más de 80. Y en verdad lo que vemos es que el empezar a hablar y ser escuchado con amor, respeto, empatía, empieza a cambiarte la historia. Porque el gran problema que ha tenido el abuso sexual es el silencio, el silenciamiento social.
Esto, por un lado, es cómplice del abuso, del abusador y de los abusos. Si la sociedad se sigue sosteniendo en el silencio, ahí garantizamos que los abusadores están re contentos y re tranquilos. Es la primera complicidad. Pero aparte, ese silencio llena a la víctima de culpa, de vergüenza, de dolor. Yo siempre digo que es como a un volcán ponerle un corchito. Las emociones, los dolores empiezan a circular a partir de que los podemos hablar y somos escuchados con respeto. O sea que absolutamente cambia la suerte de un sobreviviente adulto a partir de que lo puede empezar a hablar en un ámbito de respeto y escucha. Esto también lo decimos porque a veces, si yo vuelvo a decir en el mismo ámbito en el que no fui escuchada, lo más probable es que siga sin ser escuchada. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en los pares. Y después en lo judicial, que Sebastián también te hable de lo judicial, que es muy importante. Bueno, y en lo judicial, por ejemplo, mi historia pública es la de haber logrado el juicio y la condena de quien fuera el abusador en mi infancia más de 20 años después de ocurridos los abusos. Yo había sufrido este delito cuando tenía 13 en el colegio al que asistía como alumno en la ciudad de Buenos Aires, un colegio llamado Marianista, donde en ese contexto, al igual que en el caso de otros niños, compañeros míos en aquel colegio, el abusador, el agresor fue un hermano marianista y docente llamado Fernando Pisiocchi, a quien más de 20 años después, en el año 2012, pude lograr llevar a una instancia de juicio oral y público en la ciudad de Buenos Aires, en la Justicia Nacional, que terminó con su condena a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Ocasión aquella de ese memorable juicio del 2012, cuando hice pública mi historia por primera vez, justamente con el sueño y con el anhelo de poder trascender colectivamente, de que mi largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino que pudiera servirle a los demás. Ese fue el momento en el que nos conocimos con Silvia, quien venía a hacer pública su historia de lucha como mamá, también dándole un sentido colectivo hacia los demás, y ahí fue que nació lo que hoy es esta hermosa realidad de adultos por los derechos de la infancia. Y en este marco, siempre en el contexto de esta lucha colectiva, por ejemplo, en nuestro país, en el 2015, logramos que en el Congreso Nacional se sancionara una ley que se llama Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Esa ley estableció una modificación en el Código Penal argentino, por la cual, hoy por hoy, en nuestro país, quien sufre el delito de abuso sexual contra la infancia, si así lo desea, puede ir a denunciarlo en el momento que quiera, que la justicia va a estar obligada a tomarle la denuncia y a ponerse a investigarla como si hubiera sucedido ese mismo día. Eso es lo que vino a establecer. Estableció una modificación sustantiva en los plazos de prescripción a nivel judicial, esta ley de respeto a los tiempos de las víctimas, que vino a dar cuenta de la enorme complejidad y singularidad emocional, subjetiva, psicológica, que tiene para cualquier niña, niño o adolescente el hecho de ser víctima del delito de abuso sexual. Lo que sucede a su vez, como con toda modificación legal, y en este caso en el terreno del Código Penal, esa ley rige desde el momento de su sanción en adelante. Ahora, en muchísimos abusos que ocurrieron antes de la sanción de esta ley, se está planteando judicialmente en cada causa en todo el país que se aplique esta ley también hacia abusos que ocurrieron antes de su sanción. Y en algunos casos hasta ya se han logrado juicios y condenas aplicando esta ley de respeto a los tiempos de las víctimas. Y en este marco, lo que también vemos como otro dato más de nuestra experiencia colectiva de todos estos años, es que en ocasiones, más allá de las prescripciones legales de las causas, para distintas compañeras y compañeros de este camino colectivo, de muy diversas generaciones, el solo hecho de llegar a presentar una denuncia sirve para esa persona como un acto de justicia, de reparación, de reivindicación, y también sirve como un acto de alerta pública y comunitaria con respecto a las niñas y niños que hoy están en contacto con esos abusadores o abusadoras. Y esto estoy hablando de situaciones donde se hacen las denuncias a sabiendas de que por los plazos legales el Poder Judicial las va a considerar prescriptas. Bien. La gente que seguramente está viendo esta nota y que le interesa del tema, e incluso haya vivido situaciones difíciles en su familia con relación a este tema, ¿cómo puede hacer para contactarse con ustedes? Bueno, desde aquí de Santiago del Estero, ¿cómo puede hacer para poder
sentirse apoyada, contenida, porque eso básicamente es lo importante, ¿no? Tanto para víctimas como para familiares, ¿no? Totalmente. Primero me parece importante hablar de la estadística para tener idea el porcentaje. Sí. Nosotros, en verdad, hacemos nuestra una estadística de Unión Europea que en verdad nos parece que muestra, muchos dicen que se queda corta esta estadística, pero muestra cómo el abuso sexual es absolutamente transversal en nuestras sociedades. Esto habla del 20% de la población, o sea, de cada 10 personas, 2 hemos sufrido abuso en la infancia y el 50% es incestuoso. O sea, de cada 10 personas que conocemos, 2 han sufrido abuso sexual y una de ellas ha sido abusada por su papá, por su hermano, por su tío, por su abuelo, por su padrastro, por su mamá. O sea, incesto. Esto marca el real dolor y horror de la infancia, donde muchos hemos sido abusados y abusadas dentro de nuestras casas por las personas que tenían que cuidarnos. Y digo esto porque vos fíjate que nosotros creemos que no hay familia o no hay grupo social en el cual no haya víctimas y también no haya victimarios. Y esto es el horror del abuso. Lo que pasa es que hasta ahora hemos estado silenciados, porque viste, mucha gente dice, no, en mi familia nunca pasó. Si hablamos de un 20%, o sea, de cada 10 personas, vos en un asado, donde te juntaste con todos tus primos, seguramente hay más de uno y una que fue abusado. El tema está que está callado y no está dicho. Es eso lo que nosotros tratamos de decir. Empecemos a hablar. Porque el hablar hace primero reconocer a los sobrevivientes y a las víctimas, pero también nos hace reconocer a los agresores. Porque acá hay algo fundamental, por eso nosotros decimos, cuando empezamos a decir, esto me sucedió, atrás de lo que me sucedió hay un agresor, y seguramente si con ese agresor no ha habido intervención, el agresor va a seguir agrediendo hasta que tenga 400 años. Y esto es muy importante que lo sepamos. Esto por un lado para que nadie, nosotros decimos, nos sentimos tan solos y aislados lo que nos pasó y en verdad somos millones. Así que esto me pareció un dato importante. Y después, bueno, los modos de comunicación, si no, vos te acordás mejor. Bueno, a través de nuestro teléfono, el 011 15 69 72 9541, y en las redes sociales, Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O, en Facebook, Adultos por los Derechos de la Infancia, en Twitter, @Adultox, en Instagram, @Adultox1, y allí, en estos medios de comunicación, todos los días del año y desde hace años, recibimos mensajes y comunicaciones de personas de todas partes, de muchísimas santiagueñas y santiagueños que forman parte de nuestro grupo, que participan del espacio de encuentro de pares. El año pasado tuvimos la dicha de realizar una hermosa visita pública a Santiago del Estero, donde como en todas partes cada vez hay más adultas y adultos sobrevivientes y protectoras y protectores que se están reuniendo, organizando, que salen también a hacerse presentes en la escena pública. Fue muy esperanzadora nuestra visita a Santiago y nuestro contacto y vínculo permanente con tantas santiagueñas y santiagueños. Así que allí estamos, todos los días del año, Adultos por los Derechos de la Infancia, recibiendo a más y más personas que de muy diversas maneras se suman a este camino colectivo, y siempre con nuestro lema de que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Esa esperanzada convicción que tenemos que la suerte de la infancia es una obligación del conjunto de la comunidad adulta, de cada lugar, de cada persona adulta de buena voluntad. Y ciertamente vivimos esto cotidianamente, de que cada vez somos más en todas partes. Perfecto. Me quedó algo en el tintero, que es preguntarles, bueno, en la introducción hablábamos acerca de la cuarentena, hablábamos del aislamiento, y en la situación de violencia de género, por ejemplo, se ha visto un crecimiento en los casos. Ahora, en esta situación de abusos, ¿ha variado también el porcentaje en esta época de encierro, de confinamiento? ¿Saben algo de eso? ¿Tienen alguna...? Sí. Lo que nosotros vimos es que nos han llamado familiares, ponele mamás, abuelas, diciéndonos que algo que venían diciendo sus hijos o sus nietos con respecto al abuso, que no lo habían escuchado, el hecho de la cuarentena es como que en este silencio que ha pasado en la cuarentena, en esto de estar obligados a estar metidos en las casas y demás, hizo que escucharan. O sea que a nosotros también nos dio como de alguna manera eso como es algo positivo, en el cual algunos adultos y adultas
esto de la cuarentena los hizo escuchar lo que los niños venían diciendo, relatando, pidiendo de antes, pero que lo habían dejado pasar, porque lo que uno trata de hacer como algo defensivo es que un niño dice algo y decís, bueno, debe ser que lo está inventando, hay que ver, y lo dejas pasar. Y a nosotros nos ha pasado que estos adultos pudieron escuchar a estos niños en esta cuarentena. Y otra cosa que nosotros decimos es que la realidad de la infancia es una eterna cuarentena, en el sentido en que si no tenemos una sociedad adulta, esto que decimos la aldea, atenta, en verdad, los niños y niñas no tienen chance, ¿sí?, de salir de ese encierro que es seguir sufriendo los malos tratos y los abusos. Porque si nosotros estamos diciendo que el 50% de todos los niños abusados es incestuoso, o sea, que sucede dentro de la casa, si yo no tengo una sociedad adulta igualmente afuera, llámese escuela, clubes, la verdulera de la esquina, la iglesia, todos los otros ámbitos extrafamiliares, o la misma familia ampliada, que empiece a ver situaciones que les parecen raras y que digan, bueno, acá me parece que está pasando algo y empiecen a actuar en consecuencia, los niños y niñas la mayoría de las veces no tienen posibilidad de pedir ayuda. Y esto también lo tenemos que saber y tomar conciencia, por eso hablamos tanto de la aldea. Una aldea adulta, atenta, sabiendo que los niños y niñas pueden estar sufriendo y que quizás no se dan cuenta. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿por qué agradezco tanto a Romina? Porque en mi caso yo no me había dado cuenta. Si no viene Romina con su verdad, por eso yo digo que Romina me hace mamá protectora, porque Romina es la que me despierta y me dice, mirá, a mí me pasó esto con este tipo, cuidala a la nena, me obliga. Por eso es tan importante la aldea para nosotras. Hoy mismo mi hija tiene 22 años y sigue agradeciendo que apareció Romina. Este es el poder de la verdad. Por eso en esto nosotros consideramos que nadie está exento y que en verdad hoy mismo en la cuarentena igualmente puede haber vecinos que están viendo en el patio situaciones raras o que el nene va a hacer una compra y te encontraste, no sé, la kiosquera ve que hay movimientos raros, bajan la mirada, algo que puede estar llamándote la atención y que podés ser la única persona a la que ese niño le puede estar marcando que está pasando algo. Por eso es tan importante toda una sociedad activa. Y perdón, Daniel, algo más si me permitís, de una experiencia riquísima que acabamos de vivir justamente en este contexto de distanciamiento social a nivel público y colectivo y por todo el país. Nosotros y nosotras llevamos adelante en estos meses una petición pública en la plataforma Change llamada Infancia sin Abuso, dirigida justamente a dialogar y a debatir sobre las responsabilidades de los medios de comunicación frente al delito de abuso sexual. Petición que ha contado con miles y miles de adhesiones ciudadanas en todo el país y con decenas y decenas de notas y debates con periodistas, comunicadoras y comunicadores desde Ushuaia a La Quiaca. Ha sido impresionante, recorrimos el país de punta a punta haciendo notas y debates con periodistas y medios de toda la Argentina. Otra experiencia absolutamente esperanzadora y que lo que viene a dar cuenta también en esto una vez más de las responsabilidades colectivas que todo el tiempo tenemos con respecto a la infancia frente a este delito en un terreno tan importante como el de la comunicación social y el de la información pública, nada menos que con respecto a cómo cotidianamente construimos sentidos desde los medios de comunicación, construimos discursos sociales, mensajes que todo el tiempo le están llegando, en este caso nada menos que a la infancia del presente, a las y los sobrevivientes adultos y adultas de este delito. Digo, no quería dejar de mencionártelo en relación con esto al final, porque esa es otra muestra más de cómo también cotidianamente, y en este caso en el campo de la información pública y de la comunicación social, como sociedad adulta estamos asumiendo una responsabilidad ante la infancia frente a este delito.